En el puente del 1 de mayo, Feria Nacional del Queso de Trujillo. Jornadas gastronómicas, degustaciones y la más amplia variedad de quesos del mundo. Artesanos tradicionales con denominación de origen Trujillo. La feria de los 1001 quesos. Ven y cómetelo. Inmobiliaria Rommel, somos una empresa de gran responsabilidad. Tenemos como objetivo conseguir para usted la vivienda ideal. Gestionamos su compra con garantía y eficacia. Venta y alquiler de todo tipo de inmuebles en Trujillo y comarca, de segunda mano y de nueva construcción. Gran oferta de fincas rústicas en toda la provincia. Inmobiliaria Rommel, Ronda, Plaza de Toros 2, Trujillo. ¿Todavía no sabes qué hacer con la comunión de tu hijo? No le des más vueltas. Infórmate en Restaurante Los Arcos, en donde encontrarás una lista de menús especiales de comunión, a precios también muy especiales. ¿Ves qué fácil? En Restaurante Los Arcos, teléfono 927 3203 38. Ah, y los fines de semana, parrillada de carne o marisco por 9,50 €. Bueno, concedido unos minutos de rigor, sé que el concejal de Izquierda se va a incorporar en breve. Se da comienzo a la sesión. Primer punto del orden del día, observaciones y alegaciones al acta de la sesión fecha 27 de marzo de 2013, de la que el Pleno toma conocimiento. Señor portavoz del Grupo Socialista, ¿alguna objeción al acta? Señora portavoz del Grupo Popular, ¿alguna objeción al acta? No hay objeción. Por lo tanto, pasamos al siguiente punto del día, que es el reconocimiento extrajudicial de crédito, expediente 1/2013. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno. Buenos días. El primer punto del orden del día se propone a debate y votación en esta sesión plenaria el reconocimiento extrajudicial de créditos expediente 1/2013, que supone el reconocimiento de los gastos por importe de 21.232,73 € realizados en ejercicios anteriores de conformidad con lo que establece el artículo 62 del Real Decreto 500/1990, procediendo a su aplicación en el presupuesto vigente para el año 2013. Existe consignación presupuestaria suficiente para afrontar esos gastos. Asimismo, se establecen las partidas presupuestarias relacionadas para hacer frente a los mismos y se realiza también la correspondiente retención de crédito para afrontar el pago de ese 21.232,73 € por facturas correspondientes a ejercicios anteriores. Para afrontar el pago con el presupuesto actual es necesario hacer este expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos para poder afrontar los gastos, como digo, pero con suficiencia presupuestaria recogida en el actual presupuesto. Se abre un primer turno de intervenciones. Señor portavoz de Izquierda Unida, SIEX. No hay intervención. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Buenos días a todos los que nos acompañan. Bueno, en principio suponemos que la celebración del pleno extraordinario de hoy es motivada porque el día 1, miércoles, que correspondería, es fiesta. En cualquier caso, y nuevamente le sugiero que nos pongamos de acuerdo los grupos políticos a la hora de poner, por respeto a los ciudadanos, poner fecha y hora para los plenos a partir de ahora, y para que demos la oportunidad a los trujillanos de estar presentes en los plenos y también poder participar, ¿no? En cuanto al punto de orden del día, bueno, pues lo que se pide es un reconocimiento de crédito de unas facturas que se habían quedado ahí apartadas, una de 2009 y otras 5 que corresponden al 2012, al ejercicio 2012. No hay mucho más que decir, más que hay unas facturas que están pendientes y evidentemente tenemos que hacernos cargo de ellas. Lo que sí nos llama la atención son dos facturas que corresponden a montaje y asistencia al segundo Festival de Música de Trujillo, algo que yo o el Grupo Socialista creía, como una gran inmensa mayoría de los trujillanos, que este Festival de Música tenía patrocinador y que no le correspondía al Ayuntamiento asumir ningún tipo de deuda. Vemos que hay dos facturas, una por importe de 1.947 € y otra por importe de 472 €. En total son 2.419 € que se tiene que hacer cargo este ayuntamiento sobre ese festival.
Aparte de eso, sí sabíamos que al Ayuntamiento le correspondía crear la infraestructura necesaria en ese festival, poniendo a disposición del mismo a los trabajadores del Ayuntamiento para crear la infraestructura y montaje de lo que era el escenario, etcétera, etcétera. Yo, respecto a estas dos facturas, yo creo que tenemos que tener cuidado la situación que estamos atravesando, que todos conocemos y que volvemos otra vez a hablar de ella. Es difícil y creo que tenemos que ser cautos en el gasto a la hora de afrontar, ¿no? Y de pagar esta factura. Evidentemente son unos gastos que se han producido y que hay que pagar, pero que tengamos cuidado a la hora de dónde vamos a gastarnos los dineros en estos momentos y en la situación que estamos atravesando. Nada más y muchas gracias. Señora portavoz del equipo de Gobierno y concejala de Hacienda. Sí. Ciertamente las facturas a las que se hace referencia, una de ellas es del año 2009, el resto son del ejercicio 2012, facturas que aunque sí son trabajos que se han realizado, no estaban contabilizadas, y para afrontar y hacer frente al gasto tenemos que hacer ese reconocimiento extrajudicial de crédito. Respecto a las manifestaciones o a las dudas planteadas respecto a las dos facturas a las que hacía referencia del montaje y asistencia al Festival de Música de Trujillo, en la comisión sí se dieron las explicaciones pertinentes al respecto. Se explicó que ciertamente el Ayuntamiento no afrontaba gastos, solamente corrían de cuenta el Ayuntamiento todo lo que tenía que ver con el montaje, pero que también era verdad que existía un convenio firmado entre el Ayuntamiento y la asociación que gestionaba este festival, en virtud del cual, si en su balance de gastos e ingresos no tenían suficiencia para afrontar los mismos, el Ayuntamiento se haría cargo de la parte correspondiente. Ese es el motivo por el cual aparecen incorporadas esas dos facturas y no otro. Señor portavoz de Izquierda Unida, así es. Gracias, señor alcalde. Bien, buenos días a todos y a todas. Antes no podía intervenir porque venía con la prisa. Si reconocemos que cuando se presupuesta mal surgen los reconocimientos extrajudiciales de crédito, y aquí se ha dicho alguna vez que antes se presupuestaba mal, pues ahora también se sigue presupuestando mal. Es decir, tenemos una factura en 2009 y 5 facturas en 2012. Y a mí no me sorprende la del Festival de Música. Me sorprende sobre todo la de turismo. Porque eso sí que tenía que estar presupuestado, es decir, eso sí que tenía que ser dentro del objetivo que se marca un departamento del Ayuntamiento para ejecutar. Es decir, da la sensación de que nos ha venido una idea feliz, hemos ejecutado un gasto y ahora, un año después, pedimos reconocer ese gasto de la idea feliz que tuvimos para hacer unos pasaportes o para hacer creo que sí que era la realización de pasaportes para turismo. Y me sorprende porque son 6.000 euros, igual que el curso de verano de la Universidad de Extremadura del año 2012, es decir, son ese tipo de actividades que deben de estar recogidas en un presupuesto, ¿no? Porque si no, da la sensación de que estamos actuando un poco pues a salto de mata, ¿no? Nos ha venido una idea feliz, nos ha venido algo nuevo, vamos a ejecutarlo, ¿no? Y lo que hacemos es que la factura no la pasen en el ejercicio siguiente y ya consignamos presupuesto para poder ejecutarlo, ¿no? Esa es la sensación que da, ¿no? Tampoco es que sean cantidades desorbitadas, ¿no? Pero, repito, si antes se presupuestaba mal, pues ahora también tenemos que reconocer que algo mal hemos hecho, ¿no? Que un poquito chapuza, entre comillas, el presupuesto también hay, ¿no? Es verdad que en la actualidad los presupuestos tienen que ser mucho más ajustados, que antes nos permitían hacer partidas enormes y luego después, pues ya sabemos lo que ocurría, ¿no? Que ahora hay que ser mucho más cauto, el presupuesto debe de ir mucho más ajustado, pero también lo hemos dicho, cierta flexibilidad para que no ocurra este tipo de cuestiones, porque si no, la trampa que se hacía antes la hacemos ahora con los reconocimientos extrajudiciales de crédito. Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias. Solamente y brevemente, respecto a las dos facturas que hablaba anteriormente del segundo Festival de Música de Trujillo, es cierto que el Ayuntamiento se haya comprometido a lo que era crear la infraestructura, es decir, poner a disposición de este festival a los operarios necesarios para crear y montar la infraestructura que se hacía en el Palacio de San Carlos, si no me equivoco. Pero claro, también es una manera de guardarse las espaldas que si el festival es deficiente o tiene pérdidas, se las tiene que asumir el Ayuntamiento. En este caso estamos hablando de 2.419 euros, pero imaginemos que podían haber sido 10 o 12.000 euros en el peor de los casos, ¿no? Y eso hubiera repercutido de forma negativa en las arcas del Ayuntamiento de Trujillo. En alusión a lo que decía el portavoz de Izquierda Unida también, sí es cierto, bueno, nosotros hemos escuchado en muchas ocasiones y aquí en este plenario que los anteriores gobernantes, el Partido Socialista, cuando gobernaba los años anteriores,
que, bueno, se hablaba mucho de chapuza, de cosas que no se cumplían, y es cierto, pero tampoco vamos a entrar en ese debate. Nosotros somos más condescendientes y creemos que bueno, errores puede tenerlos cualquiera, y creemos que se pueden subsanar de esta manera. Lo que sí es cierto es que tenemos que ajustarnos lo más posible, ser cautos en el gasto e intentar hacer las cosas lo mejor posible. Nada más y muchas gracias. Señora portavoz del equipo de Gobierno. Sí. Bueno, pues no considero yo que exista tal chapuza en el hecho de que se traigan unas facturas sometiéndose a un reconocimiento extrajudicial de crédito para afrontar su pago, porque me parece que da más una sensación de absoluta transparencia que de querer ocultar nada. Es decir, se está dando cuenta de una serie de facturas que no estaban contabilizadas. No es lo mismo no estar contabilizadas que no que estuvieran reconocidas presupuestariamente. Es decir, presupuestariamente se tenía contemplado en la asunción de esos gastos, lo que no estaban era contabilizadas. Al no estar contabilizadas en intervención, para afrontar el gasto tenemos que hacer el reconocimiento extrajudicial de crédito. Por lo tanto, yo creo que esto lo que pone de manifiesto es la transparencia de este Gobierno a la hora de poner en conocimiento esa factura que son del ejercicio anterior y que se hace un reconocimiento extrajudicial en una sesión plenaria sin ánimo de ocultar nada. En cuanto a las cuestiones planteadas y a la existencia de ese convenio de las facturas del festival, bueno, pues existía un convenio en este ayuntamiento, un convenio que se firma aproximadamente, no sé si abril o mayo del 2011, en el cual se hacía, bueno, pues una cogestión, o había, digamos, una cogestión, sí, entre ayuntamiento y asociación para el desarrollo de ese festival en nuestra ciudad de Trujillo. Asimismo, en el mismo se establecía, bueno, pues que el ayuntamiento asumía unos costes y unos importes, y en el caso en que siempre la asociación, bueno, pues no tuviera esa solvencia o no, en su balance de gastos e ingresos no pudiera hacer frente a los mismos. Es verdad que a lo mejor el convenio pues no era lo más exacto posible en cuanto a asunción de gastos económicos, pero también adelantar que por parte del ayuntamiento no va a haber más prórrogas de ese convenio, no se va a seguir manteniendo ese convenio con la asociación y por lo tanto no va a seguir asumiendo costes que supongan, digamos, pues un gravamen a las propias arcas municipales con la situación económica que nos está tocando vivir. Por lo tanto, yo creo que suficientemente debatido el asunto. Sometemos a votación el reconocimiento extrajudicial de créditos expediente 1/2013. ¿Votos a favor? ¿En contra? Abstenciones. Se aprueba por mayoría. Tercer punto del orden del día, dación de cuentas de la incorporación de remanente de créditos expediente 1/2013. Tiene la palabra la portavoz del equipo de Gobierno y concejal de Hacienda. Sí, simplemente dar cuenta de dos expedientes, de expedientes consistentes en incorporación de remanente de créditos 1/2013, correspondiente a la incorporación al presupuesto de una cantidad económica que asciende a 264.115 euros, consistente en el proyecto creación vivero de empresas que viene por parte del Ministerio de Industria. Y asimismo, el segundo expediente de reconocimiento o incorporación de créditos al presupuesto del 2013, correspondientes a los importes de 184.343,43 euros, personal que corresponde al programa del personal eventual laboral de la AESA. El motivo de dar cuentas en este pleno de estos dos reconocimientos o incorporaciones de créditos al presupuesto no es otro que se trata de créditos absolutamente ordinarios, porque ya estaban incorporados en la liquidación y en el remanente del presupuesto del año 2012. Así aparecen reflejados esos importes tanto en el remanente como en la liquidación, pero sí es verdad que aunque han sido ingresos que se han obtenido durante el ejercicio 2012, no se gastan hasta el 2013, y ese es el motivo por el cual tenemos que incorporarlos y dar cuentas de su incorporación al ejercicio 2013. Aunque sea una dación de cuenta, entiendo que abrimos un turno de intervenciones por si ustedes quieren decir algo. Señor portavoz de Izquierda Unida SIEX. No hay intervención. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, señor alcalde, solamente si nos pueden resolver alguna duda. Vemos que la liquidación del presupuesto del ejercicio 2012 existe un remanente de crédito denominado Proyecto Ministerio de Industria, no por un importe de 264.000 euros. Pero no entendemos cómo puede estar incorporado este remanente si se publicó en el boletín del mes de marzo el expediente 33/2013 para la adecuación del silo en vivero de empresa por importe de 240.000
545. No sabemos si es una doble partida la que se incorpora o es la misma partida que se diferencia en el importe. Y por otro lado, también en lo que es en la incorporación de reglamento de crédito 2 de 2013 de la EPSA, también tenemos alguna duda, y es la siguiente. Las obras se van a adjudicar a una empresa, o parece ser que las obras del silo se adjudicarán a empresa, ¿no? A una empresa, y lo que queremos saber es las contrataciones que se van a hacer por parte de la EPSA, si van a trabajar mismamente también allí en la misma obra, en el silo, o no va a trabajar allí, o si se va a tirar de bolsa de empleo también a la hora de facilitar el trabajo. Es la duda que teníamos. Si se va a trabajar, como esta partida viene también, entendemos, para trabajar en el antiguo silo, así viene reflejada en el informe. Sí, viene reflejado en el informe. Entonces, lo que no sabemos es si se va a... Sí. En el informe viene reflejada que las contrataciones son obras, o sea, de la EPSA, pero para obras en el silo. Nada más, son esas las dudas que tenemos y nos puede aclarar. Tiene la palabra la portavoz del equipo de Gobierno y concejal de Hacienda. Bueno, a ver, por aclarar algunas de las cuestiones. En primer lugar, decir que en el remanente de tesorería del presupuesto del 2012 aparece un importe dentro de lo que son las desviaciones positivas del resultado presupuestario del ejercicio 2012 por importe de 448.458,43 euros. Esa desviación positiva coincide exactamente con la suma de los dos créditos ordinarios que ya aparecen, es decir, por un lado los 264.115 euros, que es lo que corresponde única y exclusivamente al proyecto de creación de vivero de empresa que viene por parte del Ministerio de Industria, y la otra cuantía es correspondiente al personal eventual del programa de AESA, es decir, nada tiene que ver lo que es AESA con lo que es el programa Reindus. Con lo cual, hay dos informes distintos y en las memorias aparecen detalladas claramente, por un lado, los 184.000 euros, 343,43 correspondiente al programa de AESA, y, por otro lado, aparecen los 264.115 con partidas presupuestarias también completamente distintas en su denominación. Aparece una partida presupuestaria 169.131.00 que aparece denominada como personal laboral de obras de AESA y otra partida como denominada proyecto del Ministerio de Industria, con lo cual son partidas presupuestarias completamente distintas, que reitero que coinciden con plenitud con la desviación positiva del ejercicio presupuestario que aparece en el estado de liquidación del presupuesto con ese importe total al que he hecho referencia, 448.458 euros. No sé si Considero un segundo turno de intervenciones. Señor portavoz del Grupo Socialista. Solamente nos ha llevado error un informe de Secretaría en el que nos habla de la subvención recibida del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para la realización de un proyecto de creación de vivero de empresa. En el expediente 2 viene el informe en el que viene detallado. Estoy subrayando. Tiene la palabra la portavoz del equipo de Gobierno. Error tipográfico, ¿no? Entiende que lo que hay aquí es un error, claramente, es decir, no tiene nada que ver una cosa con otra. Las cantidades, además, en el presupuesto aparece reflejado con partidas presupuestarias y denominaciones completamente distintas. Creo que, aunque sea una dación de cuentas, pues se ve la transparencia a la que hacemos referencia antes, de que no hay ningún problema. Esto puede ir perfectamente a las resoluciones de alcaldía, pero entendemos que son cuestiones que deben saberse y por eso se traslada al Pleno. No es nada más que se incorporan a nuestro presupuesto un dinero para la contratación de personal a través de la ESA y los 264.000 euros para la construcción del silo. Quinto punto de orden del día, ordenanza fiscal de la grúa. Tiene la palabra la portavoz del equipo de Gobierno. Se somete a debate y votación la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por la retirada o inmovilización de vehículos de la vía pública y traslado al depósito de vehículos.
Asimismo, para su correspondiente o consecuente remisión al Boletín Oficial de la provincia para su publicación. La ordenanza fiscal de reguladora de tasas por la retirada e inmovilización, así como el traslado al depósito de vehículos, aparece recogida de manera detallada y establece distintas tasas o tarifas en función no solamente de la naturaleza del servicio que se presta, sino también de la entidad del vehículo que se retira. Así, lo que se somete a debate y votación es la aprobación de la ordenanza fiscal y en sí las tarifas o tasas que se establecen o las cuotas que se vienen estableciendo en la propia ordenanza aparecen recogidas en su artículo 8 y establece las siguientes tarifas. En el caso de retirada de vehículos se establecen 3 tarifas distintas en función de la naturaleza del vehículo, de tal manera que aquellos vehículos hasta 1.500 kilogramos de peso, la tasa establecida sería 91,72 euros más IVA. En el caso de aquellos vehículos de más de 1.500 kilogramos de peso, la tasa sería 122,55 euros más IVA, y por retirada de motocicletas o cualquier otro vehículo de 2 ruedas sería 45,52 euros más IVA. Asimismo, se establece una segunda modalidad según la prestación del servicio. En este caso, en el caso de desenganche, se establecen también 3 tasas diferenciadas en función de los mismos criterios. Según sea de hasta 1.500 kilogramos de peso, serían 61,72 euros más IVA. En el caso de vehículos de más de 1.500 kilos de peso, 95,55 euros más IVA. Y en el caso de motocicletas o cualquier otro vehículo de 2 ruedas, 25,52 euros más IVA. La tercera modalidad que se recoge en la tasa es en el caso de las estancias, es decir, una vez que se produce el traslado del vehículo, la estancia en el depósito, las tasas se establecen en función también de esos mismos criterios. Hasta 1.500 kilogramos de peso, 20 euros más IVA, más de 1.500 kilogramos, 30 euros más IVA, y los motocicletas o cualquier otro vehículo de 2 ruedas, 10 euros más IVA. En el caso de inmovilización se establece una tarifa única que son 35 euros más IVA. Esto es lo que se somete a debate y votación, es decir, la ordenanza fiscal con esas tasas, esas tarifas, para dar cobertura al coste del servicio una vez que se ponga en funcionamiento el funcionamiento de la grúa. En el anterior pleno sometíamos a debate y votación lo que era la ordenanza reguladora del funcionamiento y organización de lo que era el servicio de grúa, y complementariamente a ella tiene que haber una ordenanza fiscal que fije la tasa, es decir, cómo va a repercutir la prestación de ese servicio para llevarla a cabo. Nada más. Abre un primer turno de intervenciones. Señor portavoz de Izquierda Unida, así es. Gracias, señor alcalde. Bien, un par de cuestiones solamente. En principio nos parece bien. Sabemos que esta es el resultado de una ordenanza que ya fue aprobada en el Pleno anteriormente, pero tenemos algunas dudas que evidentemente no van a impedir que se apruebe esta tasa, pero sí que nos surgen dudas. Primero, ¿por qué se usa como variable el peso de los vehículos? Es decir, no vemos muy claro por qué 1.500, entendiendo que son vehículos, no otro tipo de transporte. Es decir, si estamos hablando de camiones, pues ya evidentemente intuimos que se necesitará otro tipo de grúa distinta, ¿no? Pero no sabemos si la discriminación es porque se necesita una grúa distinta o por qué. Esa una. Luego, con respecto a la estancia, evidentemente se devenga al día siguiente de que el vehículo esté retirado. Yo creo que eso queda bien recogido, pero no entendemos una parte en la que dice: cuando el depósito no tenga lugar en los almacenes o locales municipales, se repercutirá el exceso sobre la tarifa prevista anteriormente. Nosotros consideramos que debería quedar más o menos marcado a qué nos referimos por exceso. Es decir, entendemos que esto es: retiramos un vehículo de la vía pública y como no tenemos lugar donde depositarlo, nos buscamos en una entidad privada el sitio para depositar el vehículo. Y luego después al usuario del vehículo le vamos a cobrar, además de los 20 euros que nos pone nuestra ordenanza, el exceso, entiendo que quiere decir lo que nos cobre el dueño del taller, pongamos taller, donde se deposite el vehículo, lo que exceda los 20 euros. Nos gustaría que eso quedara un poquito más claro, ¿no? Y creemos que es suficiente. Sobre las cuantías, hombre, hemos visto que otras tasas similares en municipios de similares características a la nuestra, por lo tanto no consideramos que sean excesivos, ¿no?
Quizás induzca error eso de poner la cantidad más el IVA correspondiente y no haber dicho la cantidad completamente. No vaya a ser que al final los ciudadanos consideren que son 91,72 euros, pero a la hora de girarle la tasa resulta que se va más allá de los 100 euros. Estamos hablando de 110 euros casi, aproximadamente. Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Nada, el Grupo Socialista, y ya lo he dejado claro en el anterior pleno, que estamos de acuerdo con esta medida, una medida que, por cierto, llevamos los 3 grupos políticos en nuestro programa electoral. Y bueno, pues yo creo que lo que esperamos es que se facilite un poco la labor de la policía con esto, ¿no? Poniendo la grúa, ¿no? Por otro lado, también sí tenemos que incidir un poco, aunque no viene a cuento de lo que viene hoy, pero sí aprovechar para pedirle nuevamente el repintado de los pasos de cebra, que ya algunos son inexistentes. Ya sabemos que existen problemas, que hay que contratar, que hay que poner dinero encima de la mesa, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay que hacer algo. Ahora tenemos por delante la Feria del Queso de Trujillo, vienen muchísimos visitantes y la verdad que algunos ya son inexistentes y la situación es lamentable. Trujillo no puede dar esa imagen cuando queremos potenciar la ciudad y queremos algún día quizás el patrimonio de la humanidad. Tenemos que tener cuidado con este tipo de cosas. Lo demás nada más y muchas gracias. Señora portavoz del equipo de gobierno. Sí. Bueno, por aclarar algunas de las cuestiones. En primer lugar, y por contestar al portavoz de Izquierda Unida, sí, decía que por qué marcábamos el criterio del peso en los 1.500, porque es el criterio que se establece en todas las ordenanzas que regulan la prestación del servicio de grúas y concretamente la ordenanza fiscal que regula este tipo de servicios. Ese es el criterio que se viene marcando y por eso ha sido el que se ha establecido y no otro, es decir, seguir lo que se ha establecido ya en otras ordenanzas fiscales. En segundo lugar, se hacía referencia a que quedara más matizado el hecho que aparece reflejado en el apartado 6 de la propia ordenanza fiscal, cuando hacemos referencia a las cuotas tributarias. El artículo 8 hace referencia al hecho en sí en el momento, cuando se refiere a la modalidad en la prestación del servicio de retirada, hace en su último apartado, entiendo que a eso es lo que hace referencia el portavoz de Izquierda Unida, se cobrará además de la tarifa normal correspondiente a los medios personales y materiales ordinarios del ayuntamiento el coste de los gastos efectivos de los medios extraordinarios que en su caso sea necesario emplear. Entiendo que eso es a lo que se hacía referencia en su intervención por parte del portavoz de Izquierda Unida, es decir, se refiere única y exclusivamente a situaciones de carácter excepcional. No es que no tengamos previsión nosotros de tener un espacio para proceder al depósito de los vehículos, sino que habrá circunstancias excepcionales en las que a lo mejor se me viene a la cabeza el hecho de la retirada de un camión que a lo mejor no podemos ubicar en los sitios que nosotros tenemos previsión. Si tiene que pasar unos días en un taller, evidentemente ese coste debe repercutir pues en la persona que ha ocasionado o que ha quedado ese vehículo mal aparcado y no en el ayuntamiento. Es decir, obedece única y exclusivamente a situaciones de carácter excepcional. En cuanto a las cuotas, bueno, pues tampoco nos parecen que sean desmesuradas. Se ha tenido en cuenta también otras ordenanzas fiscales y hemos tratado de establecer, bueno, pues aquellas que fueran más equilibradas en función del municipio. Municipios de similares características a nuestro ayuntamiento, a nuestra localidad, tienen tarifas bastante más elevadas. De hecho, le puedo dar algún ejemplo. Es decir, en el caso de la inmovilización de vehículos, nosotros estamos en 35 euros y en otros sitios se está cobrando una tarifa de 50 euros. Por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho es buscar aquellas tarifas menos gravosas que cubran el coste del servicio y que repercutan lo menos posible en el bolsillo, bueno, pues del ciudadano. Nada más y muchas gracias. Se habla en su turno de intervención. El señor portavoz de Izquierda Unida, SIEX. Gracias, señor alcalde. Gracias, señora portavoz, por las aclaraciones. Mire, nuestro objetivo sería que la grúa no tuviera que intervenir. Eso sería lo ideal. Eso significaría que el tráfico en nuestra ciudad pues sería perfecto, ¿no? Y nosotros creemos que paralelo a esta ordenanza debería haber una buena campaña de concienciación ciudadana para que ya sí cobre sentido eso que vemos en algunas cocheras de avisamos grúa, ¿no? Tenemos varias cocheras en nuestro municipio que pone avisamos grúa, ¿vale? ¿Y qué? Ahora ya sí que se puede avisar a la grúa, ¿no? Antes se avisaba a una grúa privada que evidentemente el usuario del vehículo podía denunciar directamente por haber usurpado un bien privado, ¿no?
En este caso yo creo que sí va a tener sentido ya lo de avisamos grúa, pero repito, sería necesario que los ciudadanos conocieran de la existencia de este servicio y actuáramos a través de una buena campaña de concienciación ciudadana, que es lo mejor para evitar este tipo de servicios. Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Grupo Socialista. Portavoz del equipo de gobierno. Por nuestra parte, solamente decir que estamos totalmente de acuerdo que es necesario la concienciación de la ciudadanía, pues para aparcar debidamente y evitar, obstaculizar la salida o entrada en determinados sitios, y sobre todo en esos sitios en los que efectivamente aparece ya una placa en la que pone vado permanente. Aparece también el hecho de avisar grúa, pero que a día de hoy en nuestro municipio no podía ser una realidad efectiva, con lo cual lo que se trata es, en definitiva, de garantizar que todas aquellas personas que pagan por su vado puedan recibir el servicio de calidad que merece y en los términos que marca la propia ordenanza. Suficientemente debatido el quinto punto del orden del día. Se somete a votación la ordenanza fiscal sobre el servicio de grúa. ¿Votos a favor? En contra, abstenciones. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Sexto punto del orden del día. Cesión temporal de terrenos al Gobierno de Extremadura para acondicionamiento y mejora del camino de Aldacentenera en los términos municipales de Trujillo y Torrecillas de la Tiesa. Para que todo el mundo nos entienda, la carretera que va de Belén a Torrecillas. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno. Sí. Bien. Desde la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, a través del Servicio de Infraestructuras Rurales, en diciembre del 2012 se realiza un informe sobre la valoración del camino Aldea Centenera y posterior redacción a la necesidad de un proyecto de mejora y acondicionamiento de ese camino de Aldea Centenera en los términos municipales de Trujillo y Torrecilla de la Tiesa. Ese proyecto es financiado con fondos FEADER. Europa invierte en zonas rurales y el objeto del proyecto no es otro que llevar a cabo la mejora del trazado de dicho camino rural que une la pedanía de Belén con la carretera comarcal 23 en su punto kilométrico 3.9 en los términos municipales de Trujillo y Torrecilla de la Tiesa, con el objetivo de mejorar el acceso a explotaciones ganaderas y agrícolas en la zona y facilitar la comunicación entre Trujillo, Aldea Centenera y Torrecilla de la Tiesa. En definitiva, lo que se trata es de llevar a cabo esa cesión de los terrenos por el tiempo que duren las obras, porque así lo han requerido desde la Consejería para llevar a cabo la ejecución de los mismos. Por tanto, se somete a debate y a votación la cesión de dichos terrenos para poder acometer la ejecución por parte de la Consejería y autorizar al alcalde a la firma de los trámites que se requieran sucesivamente. Se abre un primer turno de intervenciones. Señor portavoz de Izquierda Unida, SIEX. Gracias, señor alcalde. Bien, les adelanto que no va a haber ningún problema por nuestra parte en prestar o otorgar esa autorización al alcalde para todo lo que sea pertinente, y sí felicitarnos y felicitarles por que una demanda de muchos ciudadanos de Trujillo pueda ser una realidad, y es que esa carretera que parece que no tiene tránsito, pero sí tiene bastante tránsito y que en la actualidad se encuentra en un estado francamente lamentable, pues pueda arreglarse. Nosotros sí, además se lo decíamos en la comisión informativa, nos adelantamos a pedirles que hagan realidad algo que en esa carretera se está haciendo, y es generar diversos puntos de avistamiento de aves en esa zona, ¿no? El turismo ornitológico es algo que está llamando mucho la atención, que genera una cantidad de recursos interesantes y que Trujillo tiene patrimonio suficiente para poder liderar ese tipo de turismo, y esta carretera, el arreglo de esta vía, puede suponer el acicate que nos hace falta para despegar en el ámbito del turismo ornitológico. Repito, la felicitación por nuestra parte, nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Sí, evidentemente el Grupo Socialista considera también que es una prioridad el arreglo de esta vía. Más que nada también por el acceso que hay a muchas parcelas que existentes ahí, las fincas también, y además porque es una zona de fuerte valor ecológico y de avistamiento de aves, como ha relatado también el portavoz de Izquierda Unida. Creemos que tiene importancia, el estado en que está es lamentable, todos lo conocemos, y lo que sí le pedimos, como lo hemos pedido en otras ocasiones, que se hiciera un seguimiento por parte de los técnicos de este ayuntamiento para que a la hora de recepcionar nuevamente las obras pues se encuentren en el mejor estado posible. Nada más y muchas gracias. Señora portavoz del equipo de gobierno.
Pues un proyecto que venía siendo demandado, la necesidad de llevar a cabo o acometer la mejora y acondicionamiento de ese camino rural. El proyecto tiene un importe de 907.249,72 euros. Las obras, un periodo de duración, como así aparece recogido en los distintos informes, de 6 meses y 1 año de garantía. Consiste en las obras fundamentalmente en lo que va a ser el reasfaltado y la limpieza de las cunetas. Y efectivamente en el informe que se hace por parte del técnico de medio ambiente de este ayuntamiento aparece reflejado también la necesidad, pues de respetar toda esa zona cepa y por nuestra parte, pues acometer en el momento oportuno, una vez que se finalicen las obras, todas aquellas, trámites o actuaciones que sean necesarias desde este ayuntamiento para facilitar el avistamiento de aves. Sabemos que es una zona muy visitada por personas que vienen única y exclusivamente a visitar, pues todas aquellas aves que se encuentran en la zona, y por lo tanto, por parte del ayuntamiento y por parte del Gobierno se llevarán a cabo todas las actuaciones que sean necesarias para facilitar esos puntos de avistamiento de cara, a fomentar y a promover esa zona turística ornitológica. Considero que está suficientemente debatido y explicado, no da lugar a un segundo turno de intervenciones, es un compromiso más que vamos cumpliendo. Era una petición, cierto es que estaba parada porque había el compromiso también por parte de la empresa que está realizando las obras de abastecimiento de agua de una mejora de los daños que ya pudiera haber causado, pero también es cierto que las obras en ningún caso hubieran tenido la magnitud que van a tener estas. Por lo tanto, nosotros felicitarnos porque 907.000 euros se inviertan en nuestra ciudad y contemos con mejores infraestructuras, no solo para la comunicación mejor de la pedanía de Belén con Torrecillas y con Aldea Centenera, sino también por algo que todos hemos dicho, que es la cuestión del turismo ornitológico, que se está convirtiendo en un pilar fundamental de nuestra oferta turística y que hace necesario que pues tengamos especial mimo y cuidado con cualquiera de las medidas que podamos tomar para favorecer el mismo. Se somete a votación la cesión temporal de terrenos al Gobierno de Extremadura para el acondicionamiento y mejora del camino de Aldea Centenera en los términos municipales de Trujillo y Torrecillas de la Tiesa. ¿Votos a favor? En contra, abstenciones. Se aprueba por unanimidad. Séptimo y último punto del orden del día: cesión de locales en el antiguo centro de salud a asociaciones. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno. Sí. La rehabilitación del edificio propiedad municipal destinada a uso múltiples, ubicada en la avenida Ramón y Cajal número 1, con acceso desde la misma avenida o desde la calle San Juan Bautista La Salle, para la posible cesión de locales o espacios ubicados dentro de ese edificio a distintas asociaciones. En concreto, un local número 1 con acceso desde la calle San Juan Bautista de La Salle sin número, con una superficie útil total del local de 143,33 metros cuadrados y una superficie construida de 164,83 metros cuadrados, para ser cedido a 2 asociaciones. Por un lado, Asociación Plataforma Sin Barrera, y por otro lado a la Asociación Cacereña Familiares de Enfermos Alzheimer, ALCE. Y el local número 2, con acceso desde la calle San Juan Bautista de La Salle sin número y desde la avenida Ramón y Cajal número 1, con una superficie total del local de 167,51 metros cuadrados y superficie construida 192,64 metros cuadrados, para ser cedido a la Cruz Roja. En definitiva, se trata de la cesión de espacios o locales, en concreto 4 despachos a la Asociación Plataforma Sin Barrera, 3 despachos a la Asociación Alcei y un despacho y 3 locales a la Cruz Roja Española. Por lo tanto, lo que se somete a debate y votación es la cesión de dichos locales y la autorización a autorizar al alcalde para la firma de los mismos. Se abre un primer turno de intervenciones. Señor portavoz de Izquierda Unida, SIEX. Gracias, señor alcalde. Bien, empiezo por el final. No nos vamos a poner a que se cedan locales a estas 3 asociaciones, pero sí vamos a quejarnos de la forma, del método, de la manera en que esto se ha realizado, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Miren, en el año 2009, siendo concejala doña Manuela Ortega, entre los 3 grupos políticos llegamos a un acuerdo y tenemos una ordenanza que regula la cesión de locales para organizaciones, ¿no? Cierto es que esa ordenanza recoge que tiene que ser el Pleno, que es autorización del Pleno, quien ceda los locales. Pero, hombre, nos gustaría que se nos hubiera informado un poquito más y que no se nos dijera simplemente se van a ceder locales a estas 3 asociaciones y punto, ¿no? Porque creemos que hay más asociaciones que también están demandando locales y seguramente hay que darle una respuesta a las asociaciones
de por qué. Es decir, ¿por qué a unos sí se les están demandando, se les están dando, por qué a otros no? ¿Y cuáles son los criterios? Es decir, ¿con qué criterios estamos actuando a la hora de entregar locales a distintas asociaciones, ¿no? Es una cuestión de claridad, usted lo ha dicho a lo largo del pleno, es decir, la claridad es fundamental y lo que los ciudadanos quieren saber y la imagen que tenemos que transmitir es por qué Plataforma Sin Barreras, por qué Azaín y por qué Cruz Roja, que han demandado locales, van a tener locales. Sí, es tan sencillo como eso, ¿no? No nos vamos, repito, nosotros no nos negamos a que se entreguen locales, pero sí hay que reconocer un trabajo hecho anteriormente por parte de los tres grupos políticos, porque además recuerdo que se trajo a pleno, se retiró para que hubiera un acuerdo entre las tres fuerzas políticas y en la actualidad creo que hay una regulación al respecto, ¿no? Entonces es interesante no solo para nosotros, sino para que todas las asociaciones conozcan el procedimiento y la forma en la que estamos cediendo locales a las distintas asociaciones. Repito, no nos vamos a negar a ello en absoluto, creemos que además es necesario y seguramente las tres asociaciones lo necesitan y realizan una labor fundamental en nuestra ciudad. Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Sí es verdad que existe una necesidad acuciante por parte de algunas de estas asociaciones que todos conocemos, y en la medida de las posibilidades del equipo de gobierno creo que tenían que darle la máxima celeridad, porque yo creo que se le están echando los tiempos encima. Creemos que es importante. Pero por otro lado también coincidimos con el portavoz de Izquierda Unida. Hay que ser transparentes. Hay muchísimas asociaciones que ya tienen conocimiento de la adjudicación de estos locales, que se han dirigido a nosotros como grupo socialistas, que tienen inquietudes también por tener un sitio donde reunirse, y yo creo que tenemos que ser también cautos a la hora de adjudicar y priorizar, ver las prioridades de todas y cada una de las asociaciones, inclusive hablar con ellas y, por qué no, compartir ciertos espacios entre varias asociaciones para que tengan todas la oportunidad de tener un sitio donde trabajar, donde organizar y donde reunirse para seguir haciendo su labor. Evidentemente vamos a apoyar la propuesta porque creemos, además, como he dicho al principio, que en algunos de los casos es acuciante esta medida y que queremos que se haga lo más rápido posible. Nada más y muchas gracias. Señora portavoz del equipo de gobierno. Sí. Bueno, en cuanto a la forma en que se ha procedido a la misma, decir que no se ha dado preferencia a ninguna asociación. Las asociaciones a las que se cede estos locales se ponen en contacto con el ayuntamiento y han hecho sus solicitudes por escrito, así obran en el expediente. Las tres a las que se les va a ceder los locales lo han solicitado por escrito al ayuntamiento y han mantenido conversaciones con el alcalde y con la concejala delegada de los servicios sociales. El criterio por el que se establece la cesión pues no es otro más que su propio derecho de petición. Ellos han demandado la necesidad de unos espacios, de unos locales para desarrollar sus actividades. Y por parte del ayuntamiento no hay otro ánimo sino que el de facilitar el desarrollo de las mismas, pues facilitándoles al mismo tiempo un espacio para poder desarrollar su actividad. Todas y cada una de las asociaciones a las que se le va a ceder estos locales, la finalidad son asociaciones totalmente benéficas, sin ánimo de lucro y que están, bueno, pues muy vinculadas también a lo que son, bueno, acción social. El por qué esa ubicación de los espacios también se ha pensado mucho en el hecho de que va a ser próximo el traslado de los servicios sociales a aquel edificio, y hemos pensado también que por organización y por proximidad sería bueno también que esas asociaciones estuvieran allí ubicadas, pero partimos de que han sido ellas las que han dado el primer paso y han tenido la toma de contacto con el ayuntamiento solicitando la necesidad de un espacio o local. También es verdad que hay otras que también tienen una labor social importante en nuestro municipio, que se han puesto en contacto y que próximamente también se les va a hacer la cesión oportuna, como puede ser tanto UNICEF como la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer. Se están haciendo las gestiones y los trámites porque se han puesto en contacto para llevar a cabo la cesión de espacios o locales también en la misma zona. Por lo tanto, no hay ningún ánimo de dar prioridad ni preferencia a ninguna asociación. Sí es verdad, y se hacía referencia a la existencia de esa ordenanza de cesión de uso o espacios locales que existe en nuestro ayuntamiento, ordenanza que, al igual que otras muchas, está siendo objeto de revisión para adaptarla a las necesidades de nuestro municipio. Nada más y muchas gracias.
Se abre un segundo turno de intervenciones, señor portavoz de Izquierda Unida, SIDEX. Gracias, señor alcalde. Gracias, señora portavoz. Bien, faltaría más que las asociaciones no se hubieran interesado y que no hubieran hecho una solicitud, que hubiéramos sido nosotros, hombre. Ya sería el colmo. Es decir, debe de ser la asociación la que se dirija a nosotros solicitando que quiera un local, ¿no? Pero fíjese, nosotros creemos que tenemos que ir un poquito más allá, ¿no? Y tiene que haber un compromiso por parte de la asociación de cómo va a gestionar el local. Debe haber un acuerdo de parte y eso es lo que nosotros queremos conocer, ¿no? Es decir, tiene que haber algún documento formal que establezca la relación entre la cesión del uso y el ayuntamiento, un documento que hable de la responsabilidad, de quién es responsable de hacer qué cosa, del uso compartido de los locales. Todas esas cosas se establecen en la ordenanza y la ordenanza regula eso, ¿no? Y lo que hay que traer a pleno no simplemente es decir se le va a ceder los locales, tendremos que conocer también cuál es el mecanismo de cesión, qué importancia repercute, cuánto tiempo, quién va a ser el responsable de la limpieza, algo tan sencillo como quién va a ser el responsable de la limpieza de los locales que se ceden, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros creemos que esa ordenanza recogía cosas interesantes, que evidentemente será objeto de reforma, si ustedes así lo consideren, pero, repito, sobre todo para que las asociaciones sepan a qué atenerse. Porque si simplemente venimos aquí a decir vamos a ceder 3 locales a 3 asociaciones, da la sensación de que aquí solicita que algo queda o que algo te dan, ¿no? No, solicita que algo te dan, no. Tiene que haber una corresponsabilidad a la hora de ceder unos locales y tiene que haber unos criterios de cesión, porque si no podemos tener una demanda tal de asociaciones que puede ser brutal. Y a mí me parece bien que se priorice y que se diga por qué se priorice. No la sensación de que aquí todo el mundo todo vale, no, que se priorice la entrega de locales y con los criterios. Usted acaba de decir que estas 3 asociaciones trabajan en el ámbito de lo social. Pues muy bien, me parece correcto. O sea, y a UNICEF también, y seguramente haya más asociaciones, ¿no? Pero ¿es ese el criterio prioritario para nosotros o las asociaciones culturales también tienen derecho a tener un local o qué? Es decir, eso es a lo que nosotros nos referimos, ¿no? A perfilar un poquito más, a ser un poquito más concreto en la manera de trabajar. Pero repito y reitero, por nuestra parte no va a haber ningún inconveniente en que Plataforma, Alzaín y Cruz Roja dispongan de 3 locales o de una serie de locales para desarrollar su actividad. Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. No, solamente una pequeña recomendación y quizás es que haya una comunicación previa a las asociaciones de que en un momento dado se van a poner a disposición de ellas o se pueden poner a disposición de ellas algunos locales. Quizás la falta de información también va en contra de todo esto, ¿no? Por lo demás, nada más. También vamos a apoyar la propuesta, evidentemente. Nada más y gracias. Bueno, pues yo creo que por cerrar el debate, que tampoco tiene mucho en sí, se han dicho cosas interesantes en el transcurso del mismo, ¿no? Pero evidentemente hay 2 derechos que en esta situación son fundamentales. Uno, como ha dicho la portavoz del equipo de gobierno, es el derecho de petición, que es básico y fundamental. Pero, señor portavoz de Izquierda Unida, dice usted, sería todavía sorprendente que, no habiéndolo solicitado la asociación, se le cediera. Hombre, a ninguna asociación que nos diga que no se lo vamos a ceder. Pero, evidentemente, sí hay intención por parte de este equipo de gobierno de intentar hacer las cosas medianamente bien. Y nuestra idea era trasladar todos los servicios sociales. Y por escrito o verbalmente, porque al final a nosotros y a todos nos gustaría que esta ciudad funcionara de otra manera, pero tenemos los habitantes que tenemos, funcionamos como funcionamos, somos lo que somos, y al final pues las asociaciones son un reflejo del municipio en el que vivimos, ¿no? Y entonces, como le digo, de manera verbal, de manera escrita o incluso a veces simplemente de manera informal, pues se pide a las asociaciones o se nos comenta por parte de las asociaciones de la necesidad de un local. Y yo le diría que el 90% de las asociaciones te piden y requieren de un local. Y sería deseo del equipo de gobierno pues el tener todos los espacios suficientes habilitados para que las asociaciones realicen sus actividades con absoluta normalidad. Pero la realidad es la que es, y ni en este municipio ni en casi la inmensa mayoría de municipios de este país todos los colectivos tienen un despacho para poder hacerlo. El equipo de gobierno, como digo, pensó, una vez trasladada la jefatura de policía a las antiguas dependencias del centro de salud, que todos los servicios sociales debían estar en el mismo lugar. Y que, por lo tanto, todas esas peticiones que había de manera verbal, de manera escrita, o incluso en algunos casos que no las había, sí ha habido comunicación verbal o escrita por parte de este equipo de gobierno para comunicarles
que es nuestra intención ceder a todos los colectivos de carácter social de la ciudad un espacio en aquellas instalaciones, y de hecho las obras que se están realizando en el mismo en esa línea van, es decir, para que toda la acción social de todos los colectivos que se dedican a ello en la ciudad estén cerca de quien al final del aspecto técnico y político que al final puede colaborar con ellas, y para que ellas puedan además pues realizar sus actividades con absoluta normalidad. Estamos hablando hoy de Cruz Roja, de Plataformas Sin Barreras, de Alfei, pero vendrá UNICEF, vendrá la Asociación del Voluntariado, vendrá la Asociación Española contra el Cáncer y todas aquellas que estimen oportuno establecerse, que no dispongan de un local y que además, como decimos, estén vinculadas en el ámbito social. No van a tener ningún caso cabida en aquellas instalaciones las asociaciones de otra índole, inicialmente, que no sean de índole social. ¿Por qué prioridades en esta? Bueno, pues yo creo que se ha dicho por parte del portavoz del Grupo Socialista. Hay un colectivo que además es por donde se empezaron las obras, que está en una situación económica no muy buena, que les han combinado a abandonar sus locales y necesitan de un determinado local, que además saben que por el tipo de asociación que es, el local del que requieren tiene que tener determinadas características, porque tiene que ser accesible, tiene que tener determinadas cuestiones. Bueno, pues ese es el primero. Cruz Roja desde hace también algo más de un año viene desarrollando una labor muy importante en la ciudad, tienen ya una presencia, es decir, han conseguido de nuevo recuperar la asamblea local, tienen un número importante de voluntarios, están realizando actividades y además colaboran de manera permanente en cualquier organización del ayuntamiento. Esa es la cuestión. Y la asociación Alfei, bueno, pues porque dentro de las que estamos hablando, el espacio que había solicitado o que requería, pues reunía más las condiciones, por ejemplo, que cualquiera de las otras tres a las que hemos hecho referencia, que en un futuro también vendrá a pleno la cesión de esos locales. Y evidentemente que hoy yo necesito la autorización de este pleno como alcalde para poder firmar esos convenios de cesión, pero usted lo ha dicho, esos convenios de cesión tendrán una serie de requisitos en los que se fijen todas las cuestiones a las que usted ha hecho referencia: mantenimiento, duración, qué elementos recíprocos vamos a compartir. Todo ese tipo de cuestiones serán a posteriori a debatir en un convenio del que usted pues evidentemente tendrá conocimiento como concejal de la corporación y tiene conocimiento de casi todo. Sí que es cierto que es necesario para tan siquiera poder empezar a elaborar, aunque ya estén elaborados o estén muy avanzados y ustedes tengan conocimiento de ello y puedan aportar lo que estime oportuno, pues es necesario tener la autorización del pleno para poder ceder el local y firmar el convenio. Por lo tanto, no hay otra cuestión que no sea la de beneficiar a una mayoría de asociaciones de la ciudad. ¿Que quedan las asociaciones de índole cultural? Pues evidentemente somos conscientes, conocedores de la realidad, y en esa línea estamos trabajando, y yo espero poder darles buenas noticias en breve. Este equipo de gobierno sabe que uno de los compromisos importantes de su programa electoral, yo creo que uno de los que nos queda pendiente es, en materia de inversiones, es el de contar con un espacio cultural acorde a las necesidades de la ciudad, pero de momento no tenemos las garantías económicas suficientes para que sea una realidad, ¿no? Debate que podemos abrir aquí: ¿es necesario que allá donde vaya ubicado ese espacio cultural acorde a la ciudad estén también despachos para las asociaciones y colectivos de índole cultural? ¿O es posible, si finalizamos de una vez por todas, y eso sí que ya les avanzo que parece ser que está a punto de finalizar, la cesión del antiguo edificio del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que todas las asociaciones culturales tengan un espacio en dichas instalaciones y luego posteriormente, bueno, pues tengamos el espacio cultural única y exclusivamente para eventos? Bueno, pues eso ya es una cuestión que evidentemente forma parte de la estrategia del equipo de gobierno. Podemos tener una idea, que yo le traslado cuál es, que es la de que en el antiguo edificio del Instituto Nacional de la Seguridad Social haya un espacio cultural para todos los colectivos de esta índole y con presencia en la ciudad, donde tengan un despacho y donde además haya unas instalaciones que les permitan, bueno, pues muchos de los colectivos de índole cultural se dedican a actividades artísticas, bueno, pues donde puedan ensayar, donde puedan realizar incluso determinadas actividades cualificadas, y que simplemente, bueno, pues la instalación cultural de la ciudad sea para, por decirlo de alguna manera, para la realización de eventos, exposiciones, congresos, etcétera, etcétera. Y esa es la línea en la que venimos trabajando, pero le reconozco que para eso, pues evidentemente ahora no hay financiación.
Sí que la habrá, porque seguiríamos con los fondos propios en la rehabilitación del Instituto Nacional de la Seguridad Social en cuanto tengamos la cesión, pero sí le reconozco que aunque estamos muy avanzados no tenemos todavía, como con otras cuestiones, la notificación oficial de que vamos a disponer de unos ingresos suficientes para poner un espacio cultural acorde a las necesidades de la ciudad. Entiendo que está suficientemente debatido el punto, por lo tanto someto a votación la cesión de locales en el antiguo centro de salud a Cruz Roja Española, a la asociación Alcei y a Plataforma Sin Barreras de Trujillo. ¿Votos a favor? En contra, abstenciones, unanimidad. Pues sin más asuntos que tratar y siendo un pleno extraordinario en el que no hay ruegos y preguntas, se levanta la sesión.